Mi nombre es Macarena Marí, yo soy residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco, y en esta oportunidad voy a presentar mi Ateneo que lo realicé durante la rotación por el Servicio de Hematología del Hospital Ferrando. Y como ven, voy a hablar de las mutaciones en FLT3, que se lo conoce como un biomarcador de pronóstico y tratamiento en pacientes con leucemias mieloides agudas. En cuanto a los objetivos que me propuse, fue conocer la importancia de estudiar las mutaciones adicionales en pacientes con leucemias mieloides agudas, describir al receptor en estudio del FLT3 y sus mutaciones más frecuentes en los pacientes con leucemias mieloides agudas, conocer los métodos de detección de estas mutaciones y qué implicancias pronósticas y terapéuticas tiene la alteración en el receptor FLT3. Para comenzar, solo recordar, traer a la conciencia el concepto de una leucemia mieloide aguda que corresponde a un conjunto de enfermedades hematológicas que se caracterizan por ser de rápida progresión, son fenotípicas y genéticamente heterogéneas, varían mucho de paciente a paciente, y están caracterizadas por la expansión clonal de precursores mieloides con una capacidad de diferenciación disminuida. Entonces, se dice que en la evolución de esta enfermedad lo que ocurre es que en la célula madre sanguínea ocurren una serie de alteraciones que va a provocar daños en ciertas vías de señalización celular, afectando así procesos claves como son la diferenciación, la muerte y la proliferación celular. Entonces, me pareció interesante esto que les voy a contar, que lo leí. Hay una teoría que se llama de los 2 hits, que dice que para que se dé la evolución a una leucemia mieloide aguda, tienen que ocurrir la combinación de 2 tipos de mutaciones. Y a su vez, define 2 clases de mutaciones, las de tipo 1, que son aquellas que le van a dar ventajas proliferativas a las células, y las de tipo 2, que son las que van a bloquear el proceso de diferenciación celular. Una vez que suceden la fusión de estas, va a evolucionar a una leucemia mieloide. Eso lo propone, el autor se llama Gilliland, no sé si estoy pronunciando bien, que propone esta teoría de los 2 hits. Bueno, una vez que acá más o menos ya nos introdujimos en el tema, en la patología, digamos, ahora vamos a ver el receptor que yo les voy a presentar hoy, que es en el que se producen las mutaciones que vamos a estudiar hoy, porque no es el único. Se llama FLT3, y a grandes rasgos contarles que el gen se ubica en el cromosoma 13 y codifica para un receptor de la familia de las tirosinquinasas. Su función se encuentra en las células progenitoras hematopoyéticas y, como les dije recién, es clave para la supervivencia, la diferenciación y la proliferación celular. En cuanto a su mutación, sus mutaciones se asocian muy frecuentemente a pacientes con leucemia mieloide aguda que tienen cariotipo normal, y también asociado a otra mutación que es muy frecuente, que es la de el gen de la nucleofosmina o NMP1 más conocido. Y en cuanto a su utilidad, acá les puse, pero no es para que lean ahora el gráfico, la Red Europea de Leucemia utiliza el estado de mutación de este receptor para estratificar a sus pacientes según el riesgo, que lo vamos a ver más adelante, que va a estar más grande también la imagen. Era solo para contar la utilidad. En cuanto a la estructura de este receptor, en su conformación normal, en su forma inactiva se encuentra como monómero, está compuesto tiene 5 dominios extracelulares tipo inmunoglobulina,
una secuencia única transmembrana, seguida de una secuencia corta yuxtamembrana, y a continuación 2 dominios tirosin quinasa separados por el sitio de inserción de la enzima quinasa. Al unirse el ligando, va a producir la dimerización del receptor, lo que va a activar la fosforilación de los residuos tirosina, que a su vez va a desencadenar diversas vías de señalización celular corriente abajo. Entonces, si esto era el receptor normal, vamos a ver cuáles son las mutaciones que pueden ocurrir en este receptor, que me pareció más linda para explicar esta parte, esta imagen, que acá está esquematizada como el exón, digamos, el gen, digamos, y todos los exones con sus regiones correspondientes, y acá está el esquemita, como les mostré en la imagen anterior. Entonces, las mutaciones más frecuentes que ocurren en pacientes con leucemia aguda son de 2 tipos. Una que se llama duplicación interna en tándem, que ocurre más o menos a la altura del exón 14 y 15, ubicado en la zona que yo les dije, yuxtamembrana, y lo que sucede con esta mutación es que fragmentos de esta secuencia se duplican y se insertan. Como característica tiene que los fragmentos difieren en su peso desde 3 pares de base hasta 400 pares de base, y esta mutación está asociada a peor pronóstico en los pacientes que la tienen, más que nada a aquellos que tienen un ratio alélico, que más adelante vamos a ver que es mayor a 0,5. Esta mutación es la más frecuente, o sea, dentro de las del FLT3, es la más frecuente encontrada en los pacientes con leucemias mieloide aguda, y dentro de las mieloides agudas, en la promielocítica aguda. Por lo que encontré, la edad media de presentación es de 58 a 60 años, pero también se ha encontrado en pacientes en pediátricos y en pacientes adultos jóvenes, sería. Y como característica que nosotros lo podemos ver desde el laboratorio, digamos, de rutina, es que esta mutación se asocia a cuadros con mayor leucocitosis, mayor número de blastos, o sea, en médula ósea, en sangre periférica, y aumentos de los niveles séricos de LDH. El otro tipo de mutación, conocida como TKD, esta ya es una mutación puntual, o sea, no hay duplicación, no se inserta nada, sino que es una mutación puntual que ocurre en el segundo dominio tirosin quinasa, más o menos a la altura del 835, creo que se llama el codón, sí, 835, y lo que sucede acá es la sustitución de un residuo de aspartico por tirosina. Es de menor frecuencia en las leucemias mieloide agudas, acá propuso un 10%, y su implicancia en el pronóstico al día de hoy todavía no está definido, es incierto, no hay resultados significativos al día de hoy. Entonces, en esta imagencita me gustó para concluir entonces qué nos va a provocar el hecho de que estén presentes algunas de estas mutaciones. En general puede ocurrir, pero es muy poco frecuente. El paciente tiene una de las dos. Hay muy pocos casos en que se encontraron las dos mutaciones. La duplicación interna en tándem lo que va a producir es que en un estado normal, sin mutación, el receptor realiza un impedimento estérico, digamos, para que no se fosforile en ausencia del ligando. Pero la presencia de estos fragmentos que se duplicaron
impide esa función, entonces va a provocar la fosforilación constitutiva del receptor. Y por otro lado, si tenemos la presencia de TKD, que es la mutación puntual, lo mismo, o sea, también va a hacer que se autofosforile o que se constitutivamente active el receptor, pero acá lo que ocurre es que el cambio entre aspartico y tirosina desestabiliza al loop catalítico y no lo puede mantener en su forma cerrada, que es la inactiva. Entonces se fosforila. Y por eso el receptor, vamos a ver que sigue activo, digamos, y activa todas esas vías de señalización. Entonces, hasta acá se preguntarán, bueno, ¿y nosotros hacemos? ¿Dónde estamos? Acá le saqué de la charla a la doctora Fernández, que la dio en el congreso de este año en Mar del Plata, una imagen que me pareció representativa, que ella la usó para comentar todo lo que uno necesita ante el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda y para iniciar el tratamiento. Con permiso de la imagen. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico ideal de una leucemia aguda? Vamos a necesitar de la morfología, de la citometría de flujo, de la citogenética, sea convencional, FISH, y también del estudio de las mutaciones que frecuentemente se asocian a estos pacientes con leucemias mieloides agudas y que en general esos pacientes tienen cariotipo normal. Entonces, acá ya resaltaba lo importante del tiempo. Todas estas técnicas llevan su debido tiempo y, como sabemos, sacando la leucemia promielocítica aguda, que va a ser una emergencia médica, en todas las otras entidades nosotros podemos esperar estos resultados y de qué nos serviría esperar, porque si nosotros sabemos el estado de mutación que tiene el paciente, lo podemos estratificar según su riesgo y dirigir el tratamiento específico y si hay drogas tarde para utilizar, empezar a usarlas, digamos. Entonces, ¿dónde está nuestra función acá? ¿Cómo detectamos las mutaciones en el receptor FLT3? Este análisis no se realiza en el Hospital Ferrando. No se realiza en el Hospital Ferrando, en Corrientes, en el laboratorio central, sí lo hacen, y de lo que yo puedo averiguar en el Garraham de Buenos Aires también. Acá les hice un esquemita muy general de los pasos a seguir para la detección. La obtención de la muestra, que es médula ósea o sangre periférica, preferentemente obtenida con NEPTA. Luego de esa muestra se produce la obtención de mononucleares y extracción del material genético. Por lo que pude averiguar, en la gran mayoría de los lugares, para la obtención de mononucleares usan el medio Picol, que es como una separación por gradiente, y la extracción del material genético varía de laboratorio a laboratorio, o sea, lo puedes hacer desde manual hasta técnicas automatizadas. Por eso no puse ninguna en especial, digamos, se puede hacer por partículas magnéticas, por columnas, depende de lo que uno tenga disponible. Y puse extracción de material genético, no especifiqué ADN o ARN, porque se puede partir de ambos. Indistintamente eso pregunté, y por ejemplo en Corrientes hacen de ADN, en el Garraham de ARN. Se dice que empezar con ARN tiene mayores rendimientos porque es como que vas a hacer dos amplificaciones, pero creo que les va a depender del protocolo de cada laboratorio. Después, una vez que se extrae el material genético, se va a realizar la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, y se van a amplificar las secuencias de interés usando primers específicos, dependiendo de la mutación que estemos buscando, ¿no es cierto? Ahora le voy a mostrar para cada mutación.
Una vez que tenemos esos productos de amplificación, lo que vamos a hacer es revelarlos, y también hay distintos métodos. Puede ser en una electroforesis en gel de agarosa, o también se usa la poliacrilamida en corrientes, usan agarosa, que por lo general tiene menos resolución que la poliacrilamida. Depende mucho de la concentración de agarosa, del operador, del transiluminador que se use para revelar. Se usa bromuro de tirio, que es tóxico, o sea, hay que tener cuidado, trabajar en campana, con guantes. Después se realiza análisis de fragmentos y electroforesis capilar, que es como de los métodos más modernos. Que en el Garrahan me dijeron que empiezan con análisis de fragmentos, si le das positivo pasan a una electroforesis capilar. Entonces, especificando en la mutación de duplicación interna en tándem, lo que se va a hacer en el laboratorio es, vamos a amplificar los fragmentos de ADN o ADN copia, según de lo que partimos, usando cebadores específicos entre el exón 14 y 15, como yo le había mostrado, que ahí se producían las mutaciones. Luego vamos a revelar esos productos y vamos a ver, acá les puse una imagen que saqué de una tesis. Vamos a ver, viste, yo le puse acá, producto de amplificación de la secuencia salvaje, o sea, el no mutado, el normal tiene 329 pares de bases. Y en los pacientes con que tengan la mutación ITD, vamos a ver también fragmentos mayores a ese peso, mayores a 329 pares de bases. Acá esto es una electroforesis en gel de agarosa, según refería la bibliografía de la tesis. Y vemos que usaron un marcador de peso molecular, un blanco de PCR, un control negativo, un control positivo, que está bueno para mostrar. Vieron que está el no mutado, digamos, el producto que no tiene mutación, y más arriba se ve otro que es un poco más pesado, que sería el fragmento mutado, digamos. Lo mismo en estos 3 pacientes, son ejemplos de 3 pacientes que dieron positivo para ITD. Vieron que se ve el no mutado y el mutado. Acá, esta no se ve tan bien. Señala esto. O sea, que está señalando en vivo, o sea, por otro lado, otra utilidad que se le da a la detección de esta mutación en particular es averiguar el ratio alélico, que hoy yo le había dicho que ahora lo íbamos a ver, que se usa para definir el riesgo del paciente según este ratio, que lo que hace es calcular la relación entre la cantidad de alelo mutado y la cantidad de alelo salvaje. Pero ¿cómo hacen esto? Lo hacen por una electroforesis capilar, que lo que hace es calcular el área bajo el pico, que en este caso, por ejemplo, este pico corresponde al alelo, al fragmento no mutado, y este al mutado. Entonces lo que hacen es calculan el área y sacan la relación para obtener el ratio alélico. Esto también son los 3 casitos que les había mostrado en la corrida en el... La relación tiene que ser 0,5. Y como ves, acá se calculó el ratio. Y yo más adelante les voy a contar, pero les digo ya, la Red Europea de Leucemia define como un ratio alélico bajo a aquellos que sean menores de 0,5. Y los que ya están por encima, según o no estén asociados a otras mutaciones, van a ser de riesgo intermedio o desfavorable. Bueno, y en cuanto a la mutación en TKD, en cuanto a la mutación en TKD, lo que se hace es
también amplificar la zona de interés, que sería en este caso el exón 20 del gen FLT3, y en este caso la diferencia es que a ese producto de la PCR se lo somete a una digestión enzimática con enzimas de restricción y por lo que le dice, la digestión dura 24 horas, o sea, se deja toda la noche, al otro día se lo revela. Y ¿por qué se puede hacer por este método? Porque la enzima de restricción justo corta en la zona donde la mutación hace esa sustitución. Entonces, en aquellos pacientes que tengan la mutación, no se va a producir ese corte. Entonces vamos a ver el fragmento más grande, digamos, porque el alelo normal tiene un fragmento de 46 y uno de 69 pares de base. Que acá le puse otra imagencita. Como ven, a ver, acá. Este es el fragmento, digamos, cuando está la mutación, o sea, sin digerir. Y estos son los dos fragmentos del alelo normal. Como ven, por ejemplo, en la calle 7, o sea, estos eran pacientes en realidad en ese trabajo, el paciente 7, el 4, el 3, no se ve muy bien, el 1 también. Bueno, y este es un marcador de peso molecular. No encontré imágenes más lindas, pero más o menos para representar qué es lo que va a suceder distinto a lo de la duplicación interna en tándem. Bueno, y acá está lo que les decía, que el estado de estas mutaciones se usa para definir un sistema pronóstico en los pacientes con leucemias mieloides agudas. Y como ven, por ejemplo, grupo favorable dice que tenga el de la nucleofosmina, como les nombré hoy, mutado, y FLT3, duplicación interna en tándem, no mutado, o bajo, o sea, menor a 0,5. Intermedio, ya una relación alta, una relación alélica alta. Después depende, como les dije hoy, de la asociación con otras mutaciones. Por ejemplo, acá no tiene mutado el NPM1, no tiene FLT3. Está mutado, pero la relación es baja. No, tiene baja. Riesgo intermedio. Después, riesgo adverso, a pesar de que no tenga mutado, porque esta es una de las mutaciones de pronóstico favorable justamente, no tiene mutado NMP1, pero sí tiene una relación alélica alta, esos pacientes van a ser de pronóstico adverso. O sea, esta es más o menos la utilidad que se le daría a los resultados de la mutación que nosotros vamos a detectar en el laboratorio. Además, la detección de esta mutación también tiene implicancias terapéuticas porque se pueden usar para estos pacientes inhibidores de FLT3, aunque hasta el día de hoy están en fases de ensayos clínicos, hay algunos que ya fueron aprobados para ser utilizados, y los inhibidores de FLT3 se clasifican en tipo 1 y tipo 2, según contra qué pueden actuar, y después a su vez están los de primera generación y segunda generación, que en realidad esa clasificación es por los que se empezaron a utilizar antes y que vieron que la efectividad no era tan buena, entonces empezaron a estudiar otros tipos de inhibidores que se los llama de segunda generación, donde lo que se busca, porque hasta el día de hoy algunos todavía no se utilizan, es mejorar, por ejemplo, la concentración plasmática del inhibidor, que los de primera generación no tenían tanta eficacia en ese sentido. Como vemos, tenemos los de tipo 1, que ven que van las flechitas hacia los dos lados. Los de tipo 1 son como inhibidores multiquinasas, actúan
no solo con este receptor tirosinquinasa, sino con varios, y entre los más conocidos está la midostaurina y el gliterinib, que estos los que hacen es, pueden inhibir tanto a la ITD como a la TKD. ¿Cómo actúa un inhibidor de FLT3? Todos actúan de forma similar, que lo que hacen es competir por la unión al bolsillo, o sea, por la posición del bolsillo catalítico con el ATP, para que no se puedan fosforilar los residuos y así el receptor no permanezca activo todo el tiempo. Y los de tipo 2, que son los que solo actúan contra la mutación ITD, y se dice que estos son más específicos y en general sobre esta mutación ITD, y acá hay otro inhibidor que también es conocido y que de los que más se está estudiando, el sorafenib, que es de primera generación igual que la midostaurina, y se probaron la midostaurina fue aprobada por el ANMAT en 2018 para pacientes, para ser administrada en combinación con quimioterapia en pacientes con leucemia mieloide aguda de reciente diagnóstico, y a raíz de que en ensayos de fase 3 se obtuvieron buenos resultados o sea, altas tasas de remisión completa en pacientes con leucemias mieloides agudas en combinación con la quimioterapia. Y sorafenib también se realizaron estudios, pero de fase de ensayo clínico 1 y 2, pero estos se realizaron en pacientes en recaídas, jóvenes y ancianos, y se obtuvieron buenas tasas de remisión completa, pero el inconveniente era que a los 3 meses el 50% presentaba nuevamente una recaída. Entonces es ahí donde se empiezan a buscar otros tipos de inhibidores y surgen los de segunda generación, como gliterinib, pero que al día de hoy están en estudio. Y una de las desventajas de todos estos tipos de inhibidores es que su respuesta, digamos, su funcionalidad es transitoria y tienen tendencia a adquirir resistencia. Entonces, al día de hoy, no se los recomiendo usar como monodroga, sino que ahora voy a mostrar una imagen, a ver si tengo. Acá, que también lo saqué de la charla de la doctora Fernández del congreso de este año, porque me pareció que está bastante claro acá la utilidad en el tratamiento. Tenemos, por un lado, a aquellos pacientes que son candidatos a recibir quimioterapia. Lo que se hace es una combinación de la quimioterapia intensiva con un inhibidor. Después puede ser que esos pacientes también sean candidatos a trasplantes, eso ya es otro tema. Y por otro lado, pero vieron que nunca solo, siempre asociado a la quimioterapia. Y por otro lado tenemos aquellos pacientes que no son candidatos a recibir quimioterapia, entonces se le da o no se le da inhibidor. Ellos van a recibir los tratamientos alternativos a la quimioterapia, que en general suelen ser los hipometilantes, y se los puede combinar también con inhibidores de FLT3 a los pacientes que presenten esta mutación, y bueno, puede ser que después sean también candidatos a trasplante. Obviamente que todas estas decisiones terapéuticas no lo tomamos nosotros como bioquímicos, pero por ahí es bueno saber, porque nuestros resultados van a tener implicancia en esta terapéutica. Bueno, en cuanto a las conclusiones, disponer de una técnica que permita calcular este ratio alélico de FLT3 y TD en los pacientes con leucemias mieloide aguda va a permitir al equipo médico realizar mejores decisiones terapéuticas, adaptándolo siempre, como dije hoy, al riesgo o al pronóstico del paciente, es decir, someter a tratamientos intensivos o que tienen una mortalidad elevada solo a aquellos pacientes que se encuentren dentro de la categoría de riesgo alto.
buscar estas mutaciones a su vez en pacientes que en los estudios tienen cariotipo normal también, como decía la bibliografía, como que abre nuevas oportunidades terapéuticas, porque estratificar a estos pacientes con cariotipo normal al día de hoy sigue siendo una dificultad. Entonces, saber si presentan alguna de estas mutaciones, hoy vimos las del FLT3, pero hay otras, ayuda mucho. Y debido a la importancia que tiene este receptor FLT3 en el mecanismo de la carcinogénesis y la estimulación, sean la diferenciación y la proliferación de las células mieloides, se ha vuelto un blanco molecular atractivo para el desarrollo de nuevas terapéuticas y posibles tratamientos, como vimos, que son los inhibidores de FLT3, que al día de hoy se sigue estudiando. Bueno, eso es todo. Algo de la bibliografía, si quieren, yo les paso más. Y nos pueden contactar por Instagram, email, y el Ateneo se sube la grabación a YouTube en nuestro canal de la residencia. Gracias.